Buenas tardes, gracias, presidente. La materia tributaria es netamente técnica. Importante dotar de herramientas que permitan a una administración tributaria central hacer más efectivo la recaudación de tributos. Pero es obligación de todos nosotros contribuir, no solamente exigir que el Estado y el gobierno sea quien nos entregue todo de forma gratuita. Es obligación de todos los ecuatorianos precisamente tributar y generar una mejor cultura tributaria. Yo voy a intentar ser precisamente lo más técnico posible en mi intervención, señor presidente. Los países que no tienen petróleo definitivamente alimentan su presupuesto en gran mayoría de la tributación que sus ciudadanos efectúan. He escuchado que con mucha ligereza algunos compañeros asambleístas han mencionado que es la clase media la que se va a perjudicar. Y no es verdad. No cabe decir que una persona que gane más de 2,000, 3,000, 4,000 o 5,000 dólares pertenece a la clase media en el Ecuador, cuando el gran porcentaje de nuestra gente bordea menos de 2 salarios básicos unificados en nuestro país. Pero ellos no se van a afectar, ellos no van a tributar. Es nuestra obligación técnicamente decir la verdad. Considero sumamente importante que el proyecto de reforma haya incluido el eliminar el RICE del sistema tributario ecuatoriano, que lo único que ocasionaba era que muchas empresas, de una manera discrecional, contraten a trabajadores a través del RICE, sin cumplir con la obligación para con el seguro social obligatorio, emitiendo únicamente notas de venta, pues todos conocemos que las personas que están en el RICE únicamente emiten notas de venta, no declaran impuesto al valor agregado, ni tampoco declaran impuesto a la renta. Por ende, aplaudo esa iniciativa de haber eliminado el régimen impositivo simplificado del Ecuador. Ecuador necesita políticas que permitan una mejor distribución de la riqueza, sí, pero la intención no es quitarle a quienes más tienen para dar a quienes menos tienen. La idea es una equitativa redistribución de los medios de producción para quienes menos tienen en el Ecuador puedan precisamente emprender, invertir. Los contratos de inversión es un tema que topó la asambleísta Vilma Andrade. Y es importante que consideremos que precisamente desde el 24 de mayo hasta octubre de este año se han firmado más de 25 contratos de inversión que representan más de 1,100 millones de dólares. Por ende, si aprobamos el proyecto tal cual está en este instante, la norma sería eficaz y se deben ampliar, por tanto, los plazos para que se inscriban los contratos de inversión hasta al menos abril del 2022 y luego, posteriormente, se sigue el proceso hasta diciembre del año 2022. Hoy quiero hablar a nombre de los contratistas que han sido perjudicados por el Estado ecuatoriano. No puede ser, queridos amigos, que un contratista desarrolle una obra para el gobierno y si el gobierno no le paga, sea la administración tributaria la que le cobre mañana y tenga que pagar impuestos. Por tanto, debe establecerse, y propongo como sugerencia, una disposición transitoria en la que el gobierno pueda precisamente pagar tributos a los contratistas del Estado a través de notas de crédito. Y estos contratistas puedan, a su vez, cumplir con sus obligaciones tributarias sin tener que erogar dinero de sus bolsillos. Hace muchos años se viene realizando determinaciones por parte del Servicio de Rentas Internas, obteniendo rentabilidad aparente de algunos contribuyentes entre el 70 y 80% en algunos casos, aspecto que no es real. Por tanto, es necesario que se incluya una disposición transitoria en donde todas aquellas personas que al menos durante los 6 últimos años que han sido determinados por el Servicio de Rentas Internas y se hayan determinado, valga la redundancia, una base imponible que sea superior, por ejemplo, al 30-40% de los ingresos, puedan beneficiarse de aplicar los factores de ajuste para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias.
En el numeral 9 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno que se pretende modificar con este proyecto, es también importante que no solamente se incluya a jóvenes menores de 25 años. Existe un segmento de la población entre 40 y 60 años que nadie quiere contratar y debemos también motivar a los emprendedores, a los empresarios, para que gente que esté en este rango pueda ser contratado, por lo que se sugiere incluir también a personas entre 40 y 60 años. Existen personas que durante la pandemia no pudieron cumplir con los plazos que le otorgó el Servicio de Rentas Internas para pagar sus deudas. Se sugiere que también se incluya una disposición en donde estas personas, repito, motivo de la pandemia, puedan volver a obtener los plazos necesarios y ya no se efectúe la ejecución coactiva como tal para estos contribuyentes. Al artículo 9, al final del tercer inciso de este proyecto, es necesario agregar un pequeño texto que diga lo siguiente: y con el propósito de evitar la doble imposición, se excluirá del pago a los derechos representativos de capital que hubieran sido sujetos al pago de esta contribución. Aplaudo también la iniciativa del gobierno en incluir precisamente que se excluya de la base imponible para efectos arancelarios el valor de los fletes. Pero esto debe modificarse también en la Ley de Régimen Tributario Interno porque solamente consta en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Y es necesario que de una forma técnica también se lo incluya. El acceso a la justicia en el Ecuador, por principio, debe ser gratuito. Y en el COGEP existe una norma que obliga a que todos los contribuyentes que hayan sido glosados por el Servicio de Rentas Internas tengan la obligación de pagar una caución para poder acceder precisamente a impugnar, para poder acceder a la justicia. Aspecto y norma que violenta por completo el principio del acceso justo, precisamente, y acceso gratuito a una justicia adecuada. Por tanto, el artículo 324 del COGEP debe ser modificado para que los contribuyentes en materia tributaria puedan precisamente impugnar de una forma gratuita absolutamente todos los actos administrativos emitidos por el Servicio de Rentas Internas. Solamente concluyo nada más, queridos compañeros, aparte de agregar lo que mencioné y que será presentado por escrito, decirles a todos e insistir en que no podemos decir de ninguna manera, y no sé en qué país por un instante vivimos, que la clase media en el Ecuador se puede decir que gana entre 2,000, 3,000, repito, y 4,000 dólares. Esa no es clase media en el Ecuador. Nosotros estamos por sobre la media en el país. La clase realmente media en el Ecuador gana muchísimo menos. Más del 80% de la población económicamente activa es gente que no gana más de un salario o dos. Y con eso viven las familias ecuatorianas. Y ese sector no se verá afectado de ninguna manera. El sector que va a contribuir es el 2,5%. Y me llama la atención que gente de una ideología diferente a la derecha, normalmente o liberal, hoy defienda a los empresarios que pretendemos cobrarles tributos. Eso llama la atención hoy, nada más. Y creo que va en contra de la ideología y va en contra de los propios principios. No podemos defender a alguien solamente por efectos de quedar bien con una población pequeña del Ecuador. Queridos amigos, que contribuyan. Un minuto. Quienes más tienen en el país, quienes ganaron durante la pandemia, quienes obtuvieron utilidades. Muchas gracias, señor presidente. Eso es todo. Asambleísta Diana Farinango tiene la palabra.